El sol de la mañana brillaba con fuerza sobre las polvorientas colinas de Afganistán mientras el comandante Jake Morrison se ajustaba el chaleco táctico. 20 años de servicio militar le habían enseñado a leer las situaciones rápidamente, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Su equipo SEAL llevaba 3 semanas siguiendo la pista de un objetivo de alto valor a través del traicionero terreno montañoso cerca de la frontera con Pakistán. Los informes de inteligencia eran confusos. Los aldeanos locales hablaban en susurros de un fantasma que los protegía de los insurgentes talibanes. La llamaban la sombra porque aparecía y desaparecía sin previo aviso. Lo que más desconcertó a Morrison fue que todos los testigos describieron lo mismo. Una mujer que disparaba como ninguna otra que hubieran visto jamás. La radio de Morrison cobró vida con un crujido. «Comandante, tenemos el complejo bajo vigilancia. 3 hostiles en el tejado. 2 más en el patio». Era el sargento Rodríguez, su observador, situado en la cresta adyacente. La misión era sencilla. Rescaten a 2 periodistas estadounidenses que habían sido capturados mientras investigaban las actividades talibanes en la región. Mientras Morrison estudiaba el complejo a través de sus binoculares, algo le pareció extraño. Los combatientes talibanes parecían nerviosos, mirando constantemente por encima del hombro. Se trataba de insurgentes curtidos que llevaban años luchando, pero parecían genuinamente asustados. Morrison ya había visto este comportamiento antes, pero solo cuando las fuerzas enemigas estaban en clara desventaja numérica o rodeadas. «Rodríguez, ¿ves alguna otra fuerza amiga en la zona?». Morrison susurró a su radio. «Negativo, señor. Solo nosotros y un montón de nada». Morrison indicó a su equipo que mantuvieran la posición. Sus instintos, afinados por innumerables misiones, le decían que esperara. Algo estaba a punto de suceder, y él quería comprender a qué se enfrentaban antes de actuar. El primer disparo surgió de la nada. Uno de los combatientes talibanes que estaba en el tejado simplemente se desplomó, y su rifle cayó al suelo con un estrépito. Los insurgentes restantes comenzaron a gritar y a disparar indiscriminadamente en todas direcciones, pero era evidente que no tenían ni idea de dónde provenía el disparo. Morrison escudriñó con sus binoculares las colinas circundantes, buscando cualquier señal de otro equipo de francotiradores. Se oyó un segundo disparo y otro combatiente cayó. Esta vez, Morrison vislumbró algo que le hizo dudar de lo que veía. En una cresta a casi 800 metros de distancia, apenas visible contra el afloramiento rocoso, había una figura con camuflaje desértico. La distancia y el ángulo eran prácticamente imposibles incluso para el tirador más experto. Sin embargo, quienquiera que estuviera allí arriba, realizaba disparos que desafiarían a los mejores francotiradores del mundo. «Rodríguez, ¿estás viendo esto?». La voz de Morrison transmitía una mezcla de incredulidad y admiración. «Entendido, comandante. Alguien está haciendo nuestro trabajo por nosotros». El misterioso francotirador continuó trabajando con metódica precisión. Cada disparo fue perfectamente colocado, neutralizando las amenazas sin poner en peligro a los rehenes. Morrison observó fascinado cómo la figura se movía entre posiciones con fluida gracia, apareciendo y desapareciendo como humo. Los combatientes talibanes que estaban abajo habían desistido de intentar devolver el fuego y ahora corrían presas del pánico. En cuestión de minutos, el compuesto quedó asegurado. Morrison tomó la decisión de avanzar con su equipo para la extracción mientras su aliado desconocido proporcionaba vigilancia. Mientras se acercaban al edificio donde estaban retenidos los periodistas, Morrison no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo vigilados por alguien mucho más hábil de lo que habían pensado inicialmente. Los rehenes fueron encontrados atados en un sótano, asustados pero ilesos. Mientras el equipo de Morrison los preparaba para la evacuación, él no dejaba de mirar hacia la cresta donde había avistado al misterioso francotirador. Quienquiera que estuviera allí arriba había salvado a su equipo de lo que podría haber sido un sangriento tiroteo. «Comandante», una de las periodistas rescatadas, Sarah Chen,
Le agarró del brazo mientras se preparaban para marcharse. «Necesitas saber algo sobre lo que ocurrió aquí». Los combatientes talibanes estaban aterrorizados de alguien a quien llamaban la mujer fantasma. Dijeron que ella los había estado cazando durante semanas, eliminándolos uno por uno. Nos estaban utilizando como cebo, con la esperanza de atraerla. Morrison asintió con gesto sombrío. Las piezas comenzaban a encajar. Los informes de inteligencia sobre un agente solitario en la zona, los atemorizados combatientes talibanes y ahora esta demostración de increíble puntería apuntaban a la misma conclusión. Había otra persona operando en su área de responsabilidad, alguien que claramente tenía sus propios intereses. Mientras el equipo regresaba al punto de extracción, Morrison se encontró constantemente escudriñando las líneas de las crestas. Había servido junto a algunos de los mejores francotiradores del ejército. Pero lo que había presenciado hoy era de otro nivel completamente distinto. La precisión, la conciencia táctica y la capacidad de permanecer completamente ocultos mientras operaban a plena luz del día sugerían un entrenamiento que iba mucho más allá de la instrucción militar estándar. La extracción en helicóptero transcurrió sin problemas, pero justo cuando despegaban, Morrison alcanzó a vislumbrar un último movimiento en una cresta lejana. A través de sus binoculares, vio una figura que se alzaba abiertamente en el horizonte, sin preocuparse ya por ocultarse. Incluso a esa distancia, pudo distinguir la silueta con suficiente claridad como para confirmar lo que decían los aldeanos. Sin duda era una mujer, y observaba su partida con la confianza de alguien que acababa de completar una misión con éxito. De vuelta en la base, Morrison presentó su informe posterior a la acción, pero se encontró incapaz de concentrarse en el papeleo. La imagen de aquella figura solitaria en la cresta seguía reproduciéndose en su mente. ¿Quién era ella? ¿Para qué organización militar o de inteligencia trabajaba? Y lo más importante, ¿por qué su mando no les había informado sobre la presencia de otro agente aliado en la zona? Las preguntas se multiplicaron mientras hablaba con los periodistas rescatados. Tanto Chen como su camarógrafo, Mark Stevens, habían oído a sus captores hablar de encuentros anteriores con esta misteriosa mujer. Según sus traducciones de las conversaciones escuchadas, ella había estado operando en la región durante al menos 6 meses, atacando sistemáticamente a los líderes talibanes e interrumpiendo sus operaciones. Morrison se dio cuenta de que el éxito de su misión solo había sido posible gracias a las acciones de este agente desconocido. Sin su intervención, su equipo se habría enfrentado a una situación mucho más peligrosa. Como comandante, se sentía a la vez agradecido y preocupado. Agradecido por la ayuda, pero preocupado por las implicaciones de tener a un amigo no identificado operando en su área sin su conocimiento. Esa noche, mientras Morrison yacía en su litera repasando los acontecimientos del día, tomó una decisión. Iba a averiguar quién era esa mujer, aunque eso significara saltarse los cauces habituales. Algo le decía que sus caminos volverían a cruzarse, y cuando eso sucediera, quería estar preparado. El misterio de la francotiradora se había convertido en algo más que una simple curiosidad profesional. Se había convertido en un enigma que exigía ser resuelto. 3 días después de la misión de rescate, el comandante Morrison recibió un mensaje encriptado que le heló la sangre. Los servicios de inteligencia habían interceptado comunicaciones talibanes que indicaban que estaban planeando una gran ofensiva contra la base de operaciones avanzada Keading, donde estaba estacionado el equipo de Morrison. El ataque estaba previsto para el amanecer. Y según las interceptaciones, los talibanes llevaban semanas concentrando fuerzas en las montañas circundantes. Lo que más preocupaba a Morrison era el momento. Los talibanes rara vez intentaban ataques a gran escala contra bases estadounidenses a menos que estuvieran seguros de su éxito. La información de inteligencia sugería que tenían información privilegiada sobre las capacidades defensivas de la base y los horarios de patrulla. Alguien les había estado proporcionando información detallada, y Morrison sospechaba que estaba relacionada con su reciente encuentro con el misterioso francotirador. Mientras Morrison informaba a su equipo sobre la amenaza inminente,
no podía sacudirse la sensación de que les faltaba algo crucial. Las comunicaciones talibanes mencionaban que se estaban preparando para la cazafantasmas, lo que sugiere que sabían de la presencia de francotiradoras en la zona. Más inquietante aún era su aparente confianza en que habían encontrado una manera de neutralizarla. La teniente Sarah Walls, oficial de inteligencia de Morrison, había estado trabajando sin descanso para resolver el enigma. Su investigación había desvelado un patrón de bajas talibanes en la región que se remontaba a 8 meses atrás. Todos los disparos abatidos fueron de precisión a larga distancia, lo que sugiere la obra de un solo individuo. Lo que lo hizo aún más interesante fue que muchos de los objetivos habían sido individuos de alto valor cuyas muertes habían interrumpido significativamente las operaciones talibanes. La comandante Walls dijo mientras extendía las fotos de reconocimiento sobre la mesa de reuniones. He estado analizando los informes balísticos de incidentes anteriores. Sea quien sea esta persona, está utilizando un equipo que no es de dotación estándar en ninguna unidad militar que yo conozca. Las trayectorias de las balas y los patrones de impacto sugieren un sistema de rifle personalizado con capacidades que superan nuestro inventario actual. Morrison estudió las fotos con atención. Cada lugar donde se produjo un ataque contaba una historia de increíble paciencia y habilidad. Las posiciones de rodaje a menudo se ubicaban en lugares que serían considerados imposibles según los estándares convencionales. Acantilados, edificios abandonados y afloramientos rocosos que ofrecían una cobertura mínima pero una visibilidad máxima. Era como si el francotirador estuviera eligiendo deliberadamente los disparos más difíciles posibles. El comandante de la base, el coronel Marcus Thompson, convocó una reunión de emergencia esa misma noche. La sala estaba repleta de jefes de equipo, oficiales de inteligencia y especialistas en comunicaciones. La expresión de Thompson era grave mientras se dirigía al personal reunido. Damas y caballeros, tenemos una situación que va más allá de la amenaza inmediata a esta base, comenzó Thompson. Nuestro misterioso francotirador parece haber desatado una polémica. Los talibanes han ofrecido una recompensa por su cabeza y están dispuestos a sacrificar importantes recursos para eliminarla. Thompson activó una pantalla mural que mostraba las comunicaciones interceptadas y los patrones de movimiento. Los servicios de inteligencia sugieren que han contratado cazadores especializados, antiguos militares con formación avanzada. No solo intentan matarla, quieren capturarla viva. La pregunta es, ¿por qué? Morrison sintió un escalofrío al darse cuenta de las implicaciones. Si los talibanes se tomaron tantas molestias para capturar a esta mujer, ella debía poseer información o habilidades que iban mucho más allá de la simple puntería. De repente, el momento en que planearon el asalto a la base cobró sentido. No se trataba solo de control territorial. Se trataba de desenmascarar a su objetivo principal. Mientras la reunión continuaba, Morrison se encontró pensando en la figura que había visto en la cresta. Había algo casi indiferente en la forma en que había permanecido de pie observando la partida del helicóptero, como si no le preocuparan las posibles amenazas. Ese nivel de confianza sugería que se trataba de alguien con amplia experiencia en combate y posiblemente con formación especializada. Tras la reunión informativa, Morrison se dirigió a Walls en privado. Sarah, necesito que profundices más en esto. Consulte con nuestros contactos en la CIA, la Fuerza Delta y cualquier otra unidad de operaciones especiales. Alguien tiene que saber quién es esta mujer. Walls asintió, pero su expresión era preocupada. Comandante, ya he comenzado a realizar averiguaciones. Las respuestas que estoy recibiendo son inusuales. La mayoría de las agencias o bien afirman no tener conocimiento alguno o bien evaden por completo mis preguntas. Es casi como si existiera un esfuerzo activo por mantener clasificada la información sobre ella. Esa noche, Morrison no pudo dormir. Se encontró en la plataforma de observación de la base, escudriñando las oscuras montañas a través de binoculares de visión nocturna. En algún lugar, una mujer solitaria libraba su propia guerra contra los talibanes,
y sus acciones ponían en riesgo a sus hombres. Sin embargo, no pudo evitar admirar su habilidad y dedicación. Su contemplación se vio interrumpida por un suave sonido a sus espaldas. Morrison se giró rápidamente y vio una figura que emergía de las sombras. Una mujer con ropa de camuflaje del desierto y un rifle colgado a la espalda. Incluso en la penumbra, pudo ver que no se trataba de un soldado cualquiera. Sus movimientos eran fluidos y seguros, y había algo en sus ojos que denotaba una amplia experiencia en combate. «Comandante Morrison», dijo en voz apenas un susurro, «tenemos que hablar». La mano de Morrison se movió instintivamente hacia su arma reglamentaria, pero algo en la postura de la mujer le indicó que no representaba una amenaza. Al menos no para él. «Eres el francotirador de la cresta», dijo más como una afirmación que como una pregunta. «Entre otras cosas», respondió, «mi nombre es Capitana Elena Vázquez, y técnicamente no existo. Mi unidad fue disuelta hace 3 años. Mis registros fueron clasificados más allá de su nivel de autorización, y en lo que respecta a los militares, morí en un accidente de helicóptero en Siria». Morrison sintió que su mundo cambiaba ligeramente. El personal de operaciones encubiertas, que oficialmente no existía, era material de películas y teorías de la conspiración. Sin embargo, allí estaba la prueba, frente a él. «¿Qué tipo de unidad?», preguntó. «Del tipo que se ocupa de problemas que los militares regulares no pueden abordar», respondió Vázquez. «De esos que operan en las zonas grises entre naciones y conflictos. Llevo 18 meses siguiendo la pista a un comandante talibán llamado Khalil Rahman. No es un simple líder insurgente. Se coordina con redes terroristas internacionales para planear ataques en suelo estadounidense». Morrison comprendió de repente. «Por eso los talibanes están tan desesperados por capturarte. ¿Tienes información sobre sus operaciones internacionales?». Vázquez asintió con gesto sombrío. «Rahman sabe que me he estado acercando a él. El asalto a esta base mañana no se trata solo de eliminarme. Se trata de destruir las pruebas que he reunido y enviar un mensaje a cualquiera que intente exponer su red». Morrison se dio cuenta de que se enfrentaban a una situación mucho más compleja que una simple ofensiva talibana. «¿Qué necesitas de mí?». «La ayuda de tu equipo para completar mi misión», dijo Vázquez. «Rahman dirigirá el asalto personalmente desde un puesto de mando en las montañas. Si podemos capturarlo con vida, podremos desmantelar toda su red. Pero eso significa que tus hombres se enfrentarán a la misión más peligrosa de su vida. Carreras». Mientras Morrison consideraba su propuesta, se encontró estudiando a aquella mujer que había surgido literalmente de las sombras. Había algo inquietante en su mirada, como si hubiera visto demasiado y guardara demasiados secretos. Sin embargo, también había una determinación inquebrantable que le recordaba porque había dedicado su vida al servicio militar. «Háblame de este puesto de mando», dijo Morrison finalmente. Vázquez sacó un mapa topográfico detallado con sus propias notas de reconocimiento. «Está aquí, aproximadamente a 12 kilómetros al noreste de la base. Rahman lo ha estado usando para coordinar ataques en toda la región. El lugar está fuertemente fortificado y rodeado de barreras naturales que hacen que un asalto convencional sea prácticamente imposible». Morrison estudió el mapa, su mente táctica ya analizando posibles estrategias. «¿Cómo sabes que Rahman estará allí mañana?». «Porque me aseguré de que estuviera», respondió Vázquez con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Le he estado pasando información a través de canales de comunicación talibanes comprometidos. Cree saber exactamente dónde estaré cuando comience el asalto». Morrison levantó la vista del mapa para mirarla. «Mira. ¿Y dónde cree que estarás?». «Aquí mismo», dijo, señalando la base que los rodeaba. Atrapada y desesperada, sin escapatoria, la capitana Elena Vázquez condujo a Morrison a una sala de comunicaciones segura donde le reveló el alcance total de su misión. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, mapas y documentos que dibujaban un panorama inquietante del terrorismo internacional.
Rahman no era solo un comandante talibán local. Fue una figura clave en una red que se extendía desde Afganistán hasta Europa y potencialmente hasta Estados Unidos. Esta operación comenzó hace 2 años cuando los servicios de inteligencia descubrieron que las fuerzas talibanes estaban recibiendo entrenamiento y equipos sofisticados de fuentes externas a Afganistán. Vázquez explicó mientras señalaba varias fotografías en la pared. Al principio, pensamos que simplemente se trataba de combatientes extranjeros que se unían a su causa, pero el patrón de los ataques y el nivel de coordinación sugerían algo mucho más organizado. Morrison examinó las pruebas que tenía delante. Los registros financieros, las interceptaciones de comunicaciones y las fotografías de vigilancia revelaron una compleja red de conexiones entre el grupo de Rahman y células terroristas en múltiples países. Lo que más le impresionó fue la calidad profesional de la recopilación de información. Esta fue la obra de alguien con acceso a recursos muy superiores a los que una unidad militar estándar podía proporcionar. ¿Cómo terminaste dirigiendo esta operación tú solo?, preguntó Morrison. La expresión de Vázquez se ensombreció. Porque todos los demás miembros de mi equipo están muertos. Estábamos a punto de llegar a Rahman cuando nuestra casa segura en Kvele se vio comprometida. El ataque fue quirúrgico. Sabían exactamente dónde estaría cada miembro del equipo y cuándo. Alguien con un conocimiento detallado de nuestra operación nos había traicionado. Se dirigió a otra sección de la pared donde se exhibían fotografías de 4 personas. Morrison pudo deducir, por su porte militar, que se trataba de personal de operaciones especiales. Cada foto estaba marcada con una X roja y una fecha de hace 6 meses. El teniente James Parker, la sargento María Santos, el cabo David Kim y el sargento de personal Michael Torres, dijo Vázquez con voz firme pero llena de emoción. Los mejores soldados con los que he trabajado jamás. Murieron porque alguien en nuestra cadena de mando decidió que Rahman valía más vivo que mi equipo. Morrison sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Estás diciendo que hay un topo en nuestra comunidad de inteligencia. No es solo un topo, respondió Vázquez. Alguien con un cargo lo suficientemente alto como para tener acceso a operaciones compartimentadas. Alguien que conociera nuestras identidades, nuestra ubicación y el cronograma de nuestra misión. Tras el ataque, fui declarado oficialmente muerto y mi misión fue cancelada. Pero no podía permitir que Rahman siguiera operando, especialmente sabiendo lo que planeaba. Vázquez activó un ordenador portátil y le mostró a Morrison archivos cifrados que contenían las comunicaciones de Rahman con contactos internacionales. Las conversaciones traducidas de varios idiomas revelaron planes para ataques coordinados contra objetivos estadounidenses. Se mencionaron centros comerciales, nudos de transporte y edificios gubernamentales como posibles objetivos. Rahman ha estado reclutando y entrenando agentes de diversos países. Vázquez explicó, no son los típicos terroristas suicidas motivados por la ideología. Son profesionales con entrenamiento militar y habilidades técnicas. Están planeando ataques que harían que el 11S pareciera un simple calentamiento. Morrison estudió la información con creciente alarma. El nivel de detalle y coordinación en los planes de Rahman sugería meses o años de preparación. ¿Por qué no has compartido esto con el mando? Porque no sé en quién puedo confiar, respondió Vázquez. La traición que acabó con mi equipo vino de dentro de nuestra propia organización. Si salgo a la luz ahora y revelo lo que he descubierto, Rahman desaparecerá de nuevo y los ataques continuarán según lo previsto. La única forma de detenerlo es tomarlo por sorpresa cuando crea que me tiene acorralada. Morrison se dio cuenta de la situación imposible en la que se encontraba Vázquez. Aislada del apoyo oficial y perseguida tanto por las fuerzas enemigas como, potencialmente, por su propia organización, había continuado la misión sola. La dedicación requerida para tal empresa superaba la comprensión de la mayoría. ¿Qué te hace pensar que Rahman se delatará durante el asalto de mañana?, preguntó Morrison. Vázquez abrió una serie de comunicaciones interceptadas en su portátil. Porque he estado jugando a un juego muy peligroso durante el último mes.
He dejado que Raman crea que me está siguiendo. He simulado varias situaciones en las que sus fuerzas casi me capturan. Cada vez he dejado la evidencia suficiente para convencerlo de que se está acercando. Morrison leyó las comunicaciones traducidas con creciente comprensión. Los mensajes de Raman a su red mostraban una confianza y un entusiasmo cada vez mayores por capturar finalmente al fantasma estadounidense. Su ego y su deseo de venganza lo habían vuelto predecible. Está convencido de que el asalto de mañana finalmente me atrapará. Vázquez continuó. Debe estar presente personalmente durante mi captura porque cree que tengo información que podría dañar toda su red. En su opinión, yo soy la única amenaza que queda para sus operaciones. Morrison estudió la situación táctica desde múltiples ángulos. Si Raman dirige personalmente el ataque, estará en una posición donde mi equipo podrá alcanzarlo. Pero los riesgos son enormes. Si algo sale mal, podríamos perderlo todo. Comandante, los riesgos de no hacer nada son aún mayores. Vázquez respondió mostrándole informes de inteligencia sobre el calendario de Raman. Su red planea lanzar sus ataques en los próximos 3 meses. Si no lo detenemos mañana, cientos o miles de estadounidenses podrían morir. El peso de la decisión recaía sobre Morrison. Su principal responsabilidad era con su equipo y el personal de la base, pero la información que Vázquez había compartido lo cambió todo. No se trataba simplemente de defenderse de un ataque talibán local. Se trataba de prevenir una catástrofe mucho mayor. Necesito saber más sobre tus antecedentes, dijo Morrison finalmente. Si voy a poner en riesgo la vida de mis hombres, necesito entender exactamente con quién estoy trabajando. Vázquez asintió y sacó un archivo con mucha información censurada. Lo que puedo decirles es que fui reclutado para operaciones especiales directamente de la Escuela de Francotiradores del Ejército. Mi unidad se especializaba en reconocimiento profundo y eliminación selectiva de objetivos de alto valor en áreas restringidas. Operamos sin reconocimiento oficial en Siria, Irak, Somalia y una docena de otros países de los que nunca has oído hablar. Morrison examinó el expediente, tomando nota del extenso historial de formación y de las condecoraciones. Aun con la mayoría de los detalles censurados, estaba claro que Vázquez había estado involucrado en operaciones al más alto nivel de actividad clasificada. Los parámetros de la misión siempre fueron los mismos, continuó. Entrar sigilosamente, eliminar el objetivo y salir sin dejar rastro de la participación estadounidense. Éramos fantasmas, oficialmente inexistentes, pero esenciales para el funcionamiento. Morrison comprendía la carga que tal trabajo supondría para alguien. Operar sin reconocimiento ni apoyo, tomar decisiones de vida o muerte en soledad y cargar con el peso de conocimientos clasificados pondría a prueba los límites psicológicos de cualquiera. Tras la muerte de mi equipo, comprendí que Raman representaba todo aquello contra lo que había estado luchando. Vázquez dijo, no se trata solo de terrorismo, sino de la corrupción y la traición que permiten a los terroristas operar libremente. Acabar con él se convirtió en algo personal, pero también es la única manera de honrar el sacrificio de mi equipo. Morrison examinó las pruebas que los rodeaban y tomó su decisión. ¿Qué necesitas de mi equipo? Vázquez sonrió por primera vez desde que comenzó su conversación, pero fue una sonrisa que reflejaba tanto alivio como determinación. Necesito una distracción que llame la atención de Raman mientras me coloco en posición para el disparo, y necesito a alguien en quien pueda confiar para que se encargue de la extracción si las cosas salen mal. Morrison extendió su mano para sellar su acuerdo. Usted tiene ambas cosas, capitán, pero necesito que me prometa algo a cambio. ¿Qué es eso, comandante? Cuando esto termine, me ayudarás a descubrir quién traicionó a tu equipo. Porque si hay un topo en nuestra comunidad de inteligencia, mis hombres y yo merecemos saberlo. Vázquez le estrechó la mano con firmeza. Hecho, comandante. Pero primero, tenemos que sobrevivir mañana. El amanecer se acercaba con una quietud inquietante que le puso la piel de gallina a Morrison. Su equipo SEAL llevaba en posición desde las 3,
oculto en posiciones defensivas alrededor del perímetro de la base. Pero, a diferencia de las operaciones defensivas típicas, su verdadera misión era mucho más compleja. Tenían que hacer creer a los talibanes que los habían tomado por sorpresa, mientras se posicionaban para apoyar el asalto de Vázquez al puesto de mando de Rahman. Vázquez había desaparecido antes del amanecer, escabulléndose entre las montañas con la misma habilidad fantasmal que Morrison había presenciado días antes. Su plan era audaz en su simplicidad: permitir que comenzara el asalto talibán y luego usar el caos como cobertura para llegar a la posición de Rahman mientras su atención estaba centrada en la base. El teniente Walsh monitoreaba las comunicaciones desde el centro de mando de la base, rastreando el movimiento de las fuerzas talibanes mediante conversaciones de radio interceptadas y vigilancia con drones. Comandante, estamos viendo un movimiento masivo en la cresta norte. Al menos 200 combatientes, posiblemente más. Esto no es solo una incursión. Vienen con todo lo que tienen. Morrison asintió. El informe se transmitió mientras mantenía su posición vigilando la ruta de acceso principal. Los talibanes habían elegido bien el momento. El sol de la mañana les daría a sus espaldas, iluminando directamente los ojos del defensor. Pero Morrison lo había previsto y había posicionado a su equipo en consecuencia. La primera señal del asalto no provino de disparos, sino de la repentina aparición de humo en varias crestas. Los talibanes estaban utilizando una cortina de humo coordinada para ocultar su aproximación, una táctica que sugería una planificación más sofisticada que sus operaciones habituales. Morrison se dio cuenta de que la influencia de Rahman era evidente en cada aspecto del ataque. Todas las unidades, aquí el mando. La voz del coronel Thompson resonó en la radio de Morrison. Hemos confirmado movimiento hostil en todos los accesos. Las reglas de enfrentamiento son sin armas. Repito, sin armas. Morrison observó a través de su mira telescópica cómo figuras oscuras emergían del humo, moviéndose con precisión militar en lugar de la caótica avalancha típica de los ataques talibanes. Estos combatientes habían sido entrenados y equipados para este asalto específico. Rahman había invertido importantes recursos para garantizar el éxito. La batalla estalló simultáneamente en todo el perímetro de la base. Granadas propulsadas por cohetes explotaron contra las barreras defensivas mientras las armas automáticas el fuego acribilló las posiciones estadounidenses. El equipo de Morrison respondió con fuego disciplinado, pero él pudo ver que se enfrentaban a una oposición más organizada de lo esperado. Rodríguez, ¿tienes a la vista el puesto de mando?, preguntó Morrison a su observador. Afirmativo, comandante. Veo movimiento alrededor de la estructura, pero está demasiado lejos para identificar a los individuos. Espera. Rodríguez ajustó su telescopio de observación. Veo fogonazos desde varias posiciones alrededor del puesto de mando. Definitivamente están dirigiendo las operaciones desde allí. Morrison sabía que Vázquez estaba en algún lugar de ese laberinto de terreno rocoso, abriéndose paso hacia la posición de Rahman mientras el asalto le proporcionaba cobertura. El momento tenía que ser perfecto. Si se movía demasiado pronto, quedaría expuesta demasiado tarde y Rahman podría darse cuenta de que la base no estaba cayendo como estaba previsto. El asalto talibán se intensificó a medida que los combatientes se acercaban al perímetro de la base. Morrison pudo ver que seguían un plan coordinado, buscando debilidades mientras mantenían la presión en múltiples frentes. Era un trabajo táctico impresionante que confirmaba la experiencia y el entrenamiento militar de Rahman. El sargento Martínez, posicionado en el flanco izquierdo de Morrison, informó por radio: «Comandante, veo combatientes con equipo que no coincide con el inventario estándar de los talibanes. Sistemas de visión nocturna, equipos de comunicaciones avanzados y armas que parecen provenir de un arsenal de la OTAN». Morrison hizo una mueca al darse cuenta de que las conexiones internacionales de Rahman no eran solo financieras. Tenía acceso a equipo militar de fuentes que deberían haber sido seguras. Las implicaciones eran inquietantes, pero apartó esos pensamientos para concentrarse en la situación inmediata.
Una explosión sacudió la posición de Morrison cuando una granada propulsada por cohete impactó la barrera frente a él. La metralla y los escombros llenaron el aire, pero su equipo mantuvo sus posiciones y continuó respondiendo al fuego. Los combatientes talibanes se acercaban lo suficiente como para que Morrison pudiera ver sus rostros a través de la mira de su rifle. Todas las unidades, prepárense para el combate cuerpo a cuerpo, ordenó Morrison. El asalto entraba en su fase crítica y el resultado determinaría si Vázquez tendría el tiempo necesario para llegar hasta Ramman. En medio del caos de la batalla, Morrison divisó movimiento en la lejana cresta donde se encontraba el puesto de mando de Ramman. Incluso a gran distancia, podía ver destellos de disparos y figuras moviéndose entre posiciones. En medio de esa confusión, Vázquez libraba su propia batalla contra una superioridad numérica abrumadora. La voz del teniente Walsh se abrió paso entre el ruido del combate. Comandante, las comunicaciones interceptadas indican que Ramman exige actualizaciones inmediatas de sus líderes de asalto. Se está impacientando y considera trasladarse a un puesto de observación avanzado. Morrison sintió un escalofrío. Si Ramman abandonaba su puesto de mando antes de que Vázquez pudiera alcanzarlo, toda la operación fracasaría. Peor aún, Vázquez quedaría atrapada en territorio controlado por los talibanes, sin apoyo ni plan de extracción. Todas las unidades aumentan la cadencia de fuego y avanzan a posiciones secundarias, ordenó Morrison. Necesitamos convencerlos de que este ataque está teniendo éxito. El equipo de Morrison inició una retirada cuidadosamente coreografiada, simulando una superioridad numérica del enemigo mientras, en realidad, atraían a los combatientes talibanes a zonas de muerte predeterminadas. Era un juego peligroso que requería una sincronización precisa y una confianza absoluta en las habilidades de cada miembro del equipo. Mientras el engaño se desarrollaba, Morrison notó algo que le aceleró el corazón. Los combatientes talibanes no solo estaban intensificando su ataque. Específicamente el objetivo eran los vehículos y equipos de comunicaciones estadounidenses. Ramman no solo intentaba tomar la base, sino también cortar cualquier posibilidad de apoyo externo o extracción. Rodríguez, necesito que vigiles ese puesto de mando ahora mismo, exigió Morrison. En ello estoy, comandante, respondió Rodríguez, ajustando su telescopio de observación al máximo aumento. Ya veo. Espera, hay una figura moviéndose en el acantilado debajo del puesto de mando. Una sola persona escalando lo que parece una ruta imposible. Morrison sabía que tenía que ser Vázquez. Intentaba llegar a la posición de Ramman desde un acceso. Nadie se esperaría un acantilado casi vertical que requiriera habilidades de escalada extraordinarias y nervios de acero. Incluso para alguien con sus capacidades, era una maniobra increíblemente peligrosa. El asalto a la base alcanzó su punto álgido cuando los talibanes penetraron el perímetro exterior en varios puntos. El equipo de Morrison se vio envuelto en combates cuerpo a cuerpo, utilizando granadas y armas automáticas para repeler a los atacantes que se habían acercado a pocos metros de sus posiciones. Entre el humo y los disparos, Morrison vislumbró a algunos talibanes que parecían diferentes de los demás. Se movían con precisión militar y empleaban tácticas avanzadas que denotaban entrenamiento militar profesional. Ramman había contratado especialistas para esta operación, lo que confirmaba que la captura de Vázquez era una prioridad para su red. Comandante, estamos sufriendo muchas bajas, informó el sargento Williams desde la aproximación oriental. Estos no son combatientes talibanes típicos. Saben exactamente lo que hacen. Morrison se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica. Su equipo mantenía sus posiciones, pero el costo aumentaba. Si Vázquez no tenía éxito pronto, tendrían que abandonar el engaño y luchar por la supervivencia en lugar de por el éxito de la misión. De repente, la voz de Rodríguez se abrió paso entre el caos del combate. Comandante, tengo el objetivo a la vista. Una figura femenina ha llegado al perímetro del puesto de mando. Está en posición, pero hay al menos una docena de hostiles entre ella y el edificio objetivo.
Morrison sabía que este era el momento decisivo. Vázquez había llegado al puesto de mando de Raman, pero completar su misión requeriría que ella sola se abriera paso entre una docena de combatientes entrenados. Incluso con sus habilidades, las probabilidades eran casi imposibles. Todas las unidades, prepárense para la fase final, ordenó Morrison. Lo que suceda en los próximos minutos determinará si todos volvemos a casa. A través del telescopio de observación de Rodríguez, Morrison observó cómo Vázquez se movía como una sombra sobre el terreno rocoso que rodeaba el puesto de mando de Raman. Su enfoque era metódico y paciente, utilizando la cobertura natural y la distracción del asalto a la base para permanecían sin ser detectadas. Incluso a esa distancia, Morrison podía apreciar la precisión de sus movimientos y la cuidadosa manera en que se posicionaba para cada avance. El puesto de mando era un edificio fortificado de piedra, construido en la ladera de la montaña, con barreras naturales en 3 lados y un único acceso viable. Raman había elegido bien su ubicación. Ofrecía una excelente visibilidad de los alrededores, al mismo tiempo, era casi imposible asaltarlo directamente. La ruta de escalada de Vázquez había sido la única forma de llegar a la posición sin ser detectada. Comandante, cuento 12 hostiles alrededor del puesto de mando, informó Rodríguez. 4 en el tejado con armamento pesado, 6 patrullando el perímetro y al menos 2 más dentro del edificio. El objetivo cuenta con una protección formidable. Morrison confirmó el informe mientras continuaba dirigiendo las acciones defensivas de su equipo en la base. El asalto talibán comenzaba a perder impulso, ya que sus combatientes se encontraban con una resistencia mayor de la esperada, pero las fuerzas de Raman seguían avanzando. Morrison sabía que debían mantener la ilusión de que la base estaba cayendo hasta que Vázquez completara su misión. A través de su radio, Morrison podía escuchar las comunicaciones de otras posiciones defensivas alrededor de la base. Los combates eran intensos, con varias posiciones se reportaban bajas y escasez de munición. El coronel Thompson coordinaba refuerzos y evacuaciones médicas mientras intentaba mantener la integridad defensiva general. Todas las unidades, tengan en cuenta que el apoyo aéreo cercano llegará en 20 minutos, anunció Thompson. Mantengan sus posiciones hasta nuevo aviso. Morrison se dio cuenta de que el apoyo aéreo que se aproximaba podría complicar la misión de Vázquez. Si los aviones de combate llegaban mientras ella aún luchaba en el puesto de mando, podrían confundirla con un objetivo hostil. Anotó mentalmente coordinar con Thompson los tiempos. Rodríguez se puso tenso de repente tras su telescopio de observación. Movimiento en el puesto de mando. El objetivo está atacando a los guardias del perímetro. Morrison observó cómo aparecían pequeños fogonazos alrededor de la estructura del puesto de mando. Vázquez había comenzado su asalto y los guardias respondían con fuego de respuesta. Incluso a gran distancia, Morrison pudo percibir que el combate era intenso y a corta distancia. Primer guardia abatido, informó Rodríguez. El objetivo se está moviendo a una nueva posición. La segunda guardia está intentando flanquear su posición. Segundo guardia caído. Se mueve rápido, comandante. Rápida. Morrison se maravilló de la habilidad táctica de Vázquez mientras eliminaba sistemáticamente a los guardias del perímetro. Sus movimientos eran eficientes y letales, sin desperdiciar energía ni correr riesgos innecesarios. Cada enfrentamiento duraba apenas unos segundos antes de que se desplazara a una nueva posición, manteniendo a los guardias restantes confundidos sobre su ubicación. El asalto talibán a la base se intensificó repentinamente, mientras las comunicaciones por radio desde el puesto de mando se volvían cada vez más frenéticas. Morrison se dio cuenta de que Raman intentaba salvar su operación presionando a sus combatientes para que rompieran las líneas antes de perder el control de la situación. Todas las unidades, prepárense para un posible escenario de asedio, ordenó Morrison a su equipo. Si rompen el perímetro, replieguen a posiciones secundarias y establezcan campos de tiro interconectados. En medio del caos de la defensa de la base,
Morrison continuó monitoreando el progreso de Vázquez. Rodríguez proporcionaba actualizaciones constantes mientras luchaba contra ella. Mucho más cerca del edificio principal del puesto de mando. Tercer y cuarto guardias abatidos. Ha llegado al perímetro del edificio. Los guardias de la azotea intentan obtener un ángulo para su posición, pero ella usa la estructura del edificio como cobertura. Esperen. Explosión en el techo. Parece que usó una granada para despejar la posición de armas pesadas. Morrison sabía que Vázquez se encontraba ahora en la fase más peligrosa de su misión. Dentro del edificio del puesto de mando, se enfrentaría a Rahman y a los guardias que le quedaban en combate cuerpo a cuerpo. Sus ventajas de sigilo y puntería a larga distancia quedarían neutralizadas, obligándola a depender de sus habilidades de combate cercano contra múltiples oponentes. El tono de las comunicaciones por radio de las fuerzas talibanes alrededor de la base empezó a cambiar. En lugar de informes de asalto confiados, Morrison escuchó un creciente pánico y confusión. Los combatientes comenzaban a darse cuenta de que su estructura de mando estaba bajo ataque y que su coordinación se estaba desmoronando. Rodríguez, ¿qué está pasando ahora en el puesto de mando?, preguntó Morrison. Puedo ver fogonazos a través de las ventanas del edificio, respondió Rodríguez. Combate cuerpo a cuerpo dentro del edificio, múltiples armas disparando, incluyendo fusiles automáticos. Es difícil saber quién tiene la ventaja. Morrison sintió la tensión. Crecía a medida que los segundos se convertían en minutos sin información clara sobre el estado de Vázquez. Sabía que estaba luchando por su vida contra una superioridad numérica abrumadora mientras su equipo continuaba su propia batalla en el perímetro de la base. De repente, cesó todo el fuego desde el puesto de mando. El silencio era más ominoso que los sonidos anteriores del combate. Morrison se preguntó si Vázquez había tenido éxito o había muerto en el intento. Rodríguez, informe, exigió Morrison. No se observa movimiento, comandante. El edificio parece seguro, pero no puedo confirmar el estado del objetivo desde esta distancia. Morrison tomó una decisión crucial. Todas las unidades, inicien una retirada controlada a posiciones alternas. Hagan que parezca que nos retiramos bajo presión, pero mantengan la integridad defensiva. La retirada se ejecutó con precisión militar, dando a los combatientes talibanes la impresión de que finalmente estaban rompiendo las defensas estadounidenses. El equipo de Morrison se retiró por etapas, manteniendo fuego de supresión mientras aparentaba ser superado por el asalto. El engaño fue crucial para mantener a Rahman concentrado en la base en lugar de en su propia seguridad. Cuando el equipo de Morrison llegó a sus posiciones secundarias, Rodríguez gritó repentinamente: ¿movimiento en el puesto de mando? Una figura solitaria emergía del edificio, arrastrando lo que parecía ser un prisionero. Morrison sintió una oleada de alivio mezclada con anticipación. Vázquez había sobrevivido al combate cuerpo a cuerpo y aparentemente había capturado a Rahman con vida, pero su misión estaba lejos de terminar. Todavía tenía que salir del territorio hostil cargando a un prisionero. ¿Puede confirmar la identificación del objetivo?, preguntó Morrison. Rodríguez ajustó su mira telescópica para obtener el máximo aumento. Afirmativo. Figura femenina con camuflaje desértico y un prisionero masculino. Se dirige hacia la ruta de extracción que habíamos acordado. Morrison sabía que la siguiente fase sería la más peligrosa. Vázquez tenía que transportar a Rahman montaña abajo mientras las fuerzas talibanes se daban cuenta de que su comandante había desaparecido. Una vez que descubrieran lo sucedido, todos los combatientes de la zona convergerían en su posición. El asalto talibán a la base comenzó a flaquear al cesar por completo las comunicaciones desde su puesto de mando. Sin coordinación central, las unidades individuales comenzaron a cometer errores tácticos y a perder el impulso que habían logrado durante las fases iniciales del ataque. Comandante, las fuerzas enemigas muestran signos de confusión, informó el sargento Martínez. Sus patrones de ataque se están desorganizando y algunas unidades parecen estar retirándose.
Morrison se dieron cuenta de que esta era su oportunidad para pasar de las operaciones defensivas a la persecución ofensiva. Con Rahman capturado y las fuerzas talibanes en desbandada, podrían eliminar una parte significativa de la fuerza atacante. Todas las unidades, prepárense para el contraataque, ordenó Morrison. Vamos a apoyar la extracción de nuestros recursos mientras destruimos la mayor cantidad posible de esta fuerza talibana. Rodríguez continuó informando sobre el progreso de Vázquez. Está a unos 500 metros del puesto de mando, descendiendo por la ladera este. Es un terreno difícil, pero avanza a buen ritmo considerando que lleva una prisionera. Morrison coordinó con el coronel Thompson para asegurar que el apoyo aéreo cercano se dirigiera correctamente lejos de la ruta de extracción de Vázquez. Lo último que necesitaban era fuego amigo, lo que complicaría una situación ya de por sí peligrosa. El apoyo aéreo se está redirigiendo para atacar las rutas de retirada talibanas, confirmó Thompson. Su recurso debería tener vía libre hasta el punto de extracción. Cuando el equipo de Morrison comenzó su contraataque, descubrieron el verdadero alcance de las conexiones internacionales de Rahman. Entre los combatientes talibanes había individuos con equipo y entrenamiento que claramente provenían de fuera de Afganistán. El equipo de comunicaciones capturado reveló información de contacto de células en varios países. Comandante, esta información lo va a cambiar todo, informó la teniente Walsh mientras examinaba el material capturado. Rahman no solo planeaba ataques. Se coordinaba con células activas ya desplegadas en Europa y Norteamérica. Morrison se dio cuenta de que la misión de Vázquez había sido aún más crucial de lo que nadie había imaginado. La captura de Rahman proporcionaría información que podría prevenir decenas de ataques terroristas y salvar miles de vidas. La voz de Rodríguez interrumpió sus pensamientos. El objetivo ha llegado al punto de extracción principal. Ha establecido una posición defensiva y parece estar esperando ser recogida. Morrison llamó al coronel Thompson. Solicito extracción inmediata en helicóptero en las coordenadas que acordamos. El objetivo está en posición con la prisionera de alto valor. Entendido. El helicóptero de extracción del comandante está en el aire y llegará a su posición en 15 minutos. Morrison sabía que esos 15 minutos serían los más largos de la misión de Vázquez. Las fuerzas talibanes comenzaban a darse cuenta de que su comandante estaba desaparecido y se estaban formando grupos de búsqueda para localizarlo. Si descubrían la posición de Vázquez antes de que llegara el helicóptero, se enfrentaría a una situación imposible. Todas las unidades avanzaron a posiciones de vigilancia para apoyar la extracción. Morrison dio la orden. Nuestro activo está a punto de convertirse en el objetivo principal de todos los hostiles de la zona. Mientras su equipo se posicionaba para proporcionar fuego de cobertura durante la extracción, Morrison divisó movimiento en varias crestas. Los combatientes talibanes convergían en la zona donde se encontraba Vázquez, y era cuestión de minutos que localizaran su posición exacta. El sonido de los rotores del helicóptero que se aproximaba llenaba el aire, pero Morrison sabía que los talibanes también lo oirían. La extracción estaba a punto de convertirse en una carrera contrarreloj con Vázquez y Rahman como premios en un juego mortal de supervivencia. El helicóptero de extracción se aproximaba entre intenso fuego terrestre mientras las fuerzas talibanas intentaban desesperadamente impedir la captura de Rahman. El equipo de Morrison proporcionaba fuego de cobertura desde múltiples posiciones, pero el enemigo se acercaba a la ubicación de Vázquez con una superioridad numérica abrumadora. A través de su visor, Morrison pudo ver fogonazos desde al menos 30 posiciones diferentes mientras los combatientes talibanes intentaban rodear el punto de extracción. El helicóptero que se aproxima está recibiendo fuego intenso. Rodríguez informó, el piloto tiene dificultades para mantener la aproximación debido a la actividad hostil. Morrison sabía que se les acababa el tiempo. Vázquez había logrado lo imposible al capturar a Rahman con vida, pero la extracción estaba resultando aún más peligrosa que el asalto inicial. Las fuerzas talibanes estaban dispuestas a sacrificarlo todo para evitar que su comandante cayera en manos estadounidenses.
Todas las unidades incrementaron el fuego de supresión sobre las posiciones enemigas. Morrison ordenó que ese helicóptero necesita un corredor de aproximación despejado. El fuego coordinado del equipo tuvo efecto inmediato, obligando a varias posiciones talibanes a cesar el fuego y buscar refugio, pero Morrison pudo ver a más combatientes bajando de las elevaciones más altas, y su número parecía interminable. En medio del caos, Morrison divisó algo que le heló la sangre. Un grupo de combatientes talibanes se había posicionado con lo que parecían ser misiles tierra-aire portátiles. Si conseguían fijar el objetivo en el helicóptero de extracción, toda la misión acabaría en desastre. Rodríguez, necesito que me apunten. Datos sobre el equipo de misiles, cresta noreste, aproximadamente a 800 metros, informó Morrison. Los veo, comandante. 3 individuos con lo que parecen ser sistemas de misiles tierra-aire de la era soviética. Están intentando localizar el helicóptero. Morrison tomó una decisión en una fracción de segundo que definiría el resto de su carrera militar. Todas las unidades, concentren el fuego en la posición del misil. Todo lo que tienes ahora mismo. La potencia de fuego combinada del equipo SEAL de Morrison se concentró en la posición del misil con un efecto devastador. Los combatientes talibanes fueron eliminados antes de que pudieran atacar el helicóptero. Pero el fuego concentrado reveló las posiciones del equipo a otras fuerzas hostiles. Comandante, estamos recibiendo fuego de respuesta desde múltiples direcciones, informó el sargento Martínez. ¿Saben dónde estamos ahora? Morrison aceptó el trato. Exponer sus posturas era un riesgo necesario para garantizar el éxito de la extracción. A través de su telescopio, pudo ver cómo el helicóptero finalmente llegaba a la posición de Vázquez a pesar del continuo fuego terrestre. Rodríguez proporcionó actualizaciones en tiempo real. El helicóptero está en tierra. El objetivo se dirige hacia la aeronave con el prisionero. 30 segundos para recogerlo. Esos 30 segundos parecieron horas mientras Morrison observaba a las fuerzas talibanes hacer desesperados intentos finales por impedir la extracción. Granadas propulsadas por cohetes explotaron alrededor del helicóptero mientras las armas automáticas disparaban en la zona de impacto. El helicóptero despega con pasajeros a bordo, anunció Rodríguez con evidente alivio. Morrison sintió una oleada de triunfo, pero sabía que su situación distaba mucho de estar resuelta. Su equipo se encontraba ahora expuesto en territorio hostil, con fuerzas talibanes convergiendo sobre su posición desde múltiples direcciones. El helicóptero de rescate no podía regresar por ellos sin enfrentarse al mismo fuego intenso que casi había impedido la captura de Ramán. Todas las unidades, inicien la retirada combativa hacia el punto de extracción secundario, ordenó Morrison. Vamos a tener que salir de aquí. Cuando el equipo de Morrison comenzó su repliegue táctico, sucedió algo inesperado. Las fuerzas talibanes que habían estado presionando hacia su posición de repente dejaron de avanzar y comenzaron a retroceder. A través de su visor, Morrison pudo ver a los combatientes abandonar sus posiciones y retirarse hacia terrenos más elevados. Rodríguez, ¿qué ves ahí fuera?, preguntó Morrison. Múltiples fuerzas hostiles se están retirando, comandante. Es como si hubieran recibido órdenes de retirarse. Un momento, oigo el ruido de las hélices de un helicóptero que viene del norte. Morrison alzó la vista y vio 4 helicópteros de ataque Apache aproximándose a su posición. La caballería había llegado en forma de apoyo aéreo cercano que cambiaría el rumbo de toda la contienda. Sander 6, habla el líder Apache. Se oyó una voz por la radio de Morrison. Estamos aquí para proporcionar apoyo aéreo cercano y asistencia en la extracción. ¿Cuál es tu estado civil? Morrison informó rápidamente a los pilotos del Apache sobre la situación táctica mientras su equipo continuaba la retirada. En cuestión de minutos, los helicópteros de ataque estaban atacando las posiciones talibanes con una eficacia devastadora, proporcionando la cobertura que el equipo de Morrison necesitaba para ponerse a salvo. El helicóptero de extracción regresó por el equipo de Morrison 40 minutos después,
aterrizando en una zona segura que los apaches habían despejado de fuerzas hostiles. Cuando Morrison subió a bordo, se encontró cara a cara con la capitana Elena Vázquez por primera vez desde que comenzó la misión. Ella parecía exhausta pero victoriosa, y Rahman permanecía sentado, atado con bridas y con los ojos vendados, en la zona de carga del helicóptero. El terrorista, conocido como comandante, que había orquestado ataques en varios países, finalmente se encontraba bajo custodia estadounidense. «Comandante Morrison», dijo Vázquez por encima del ruido del helicóptero. «Gracias por confiar en mí. Su equipo hizo posible esta misión». Morrison asintió, pero seguía estudiando el rostro de Rahman. Incluso con los ojos vendados y capturado, el líder terrorista proyectaba un aura de confianza que inquietaba a Morrison. Era como si Rahman creyera que su captura era solo un revés temporal. De vuelta en la base, la sesión informativa reveló el alcance total de lo que habían logrado. La captura de Rahman había proporcionado información de inteligencia sobre células terroristas en 12 países diferentes, ataques planeados en suelo estadounidense y redes financieras que apoyaban el terrorismo internacional. La información ya se estaba compartiendo con agencias de inteligencia de todo el mundo. Pero la atención de Morrison estaba centrada en algo completamente distinto. Durante el interrogatorio, el coronel Thompson reveló que la capitana Elena Vázquez había sido reintegrada oficialmente y que su estatus de misión había cambiado de no autorizada a operaciones especiales clasificadas. «Capitán Vázquez», anunció Thompson, sus acciones durante los últimos 6 meses han evitado lo que podría haber sido el mayor ataque terrorista coordinado desde el 11 de septiembre. La comunidad de inteligencia le debe una deuda que nunca podrá ser saldada por completo. Morrison observó cómo Thompson se ponía de pie y rendía un saludo formal a Vázquez. Era un hecho sin precedentes que un coronel saludara a un capitán, pero las circunstancias también lo fueron. Vázquez había operado solo, sin apoyo ni reconocimiento, y había desarticulado por sí solo una red terrorista internacional. Pero Morrison también notó algo que otros pasaron por alto. Cuando Thompson saludó a Vázquez, ella dudó un instante antes de devolverle el saludo. En esa vacilación, Morrison vio algo que le inquietó. Incertidumbre sobre si podía confiar incluso en este reconocimiento oficial. Tras la reunión informativa, Morrison se acercó a Vázquez en privado. «Capitán, aún tenemos que hablar sobre quien traicionó a su equipo original». Vázquez asintió con gesto sombrío. «He estado pensando en eso, comandante». Rahman dijo algo durante su captura que aún no he reportado. Mencionó tener amigos en puestos muy altos que garantizarían su liberación. Parecía convencido de que su captura era solo temporal. Morrison sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. ¿Estás diciendo que Rahman tiene contactos dentro de nuestra propia estructura de mando? Lo que digo es que debemos tener mucho cuidado con en quien confiamos, respondió Vázquez. La traición que acabó con mi equipo provino de alguien con acceso a información clasificada de al más alto nivel. Hasta que no identifiquemos a esa persona, ninguno de nosotros estará realmente a salvo.